preparan acciones armadas y violentas contra la paz de Venezuela. Lo vuelvo a decir, sé lo que estoy diciendo. Sé lo que estoy diciendo. Tendríamos el derecho histórico de combatir en todo el territorio americano por la libertad de nuestro pueblo. Nadie nos quitaría ese derecho, como lo hicimos hace 200 años. Avance informativo de último minuto. Hola, calurosa bienvenida a este canal de noticias internacionales, la mejor información del momento. Y arrancamos con noticias de Venezuela y el mundo hoy. Mucha atención, hace pocas horas la administración del presidente Joe Biden ha anunciado el fin de la autocracia de Nicolás Maduro. Así como lo oyen, el anuncio fue revelado por el mismo mandatario, quien afirmó que Venezuela se encuentra colapsada por un conflicto de las fronteras y se empeora la situación por el desplazamiento de miles de personas quienes huyen por la confrontación que existe entre estos grupos ilegales. He decidido activar las fuerzas del Comando Sur que están en el Caribe para la expulsión del régimen de Nicolás Maduro. Los venezolanos necesitan democracia justa, no una dictadura que se empeña en opacar y castigar al pueblo venezolano. Maduro debe salir y no pretendo una negociación con ninguno del régimen. Venezuela necesita nuestra ayuda y por medio de una intervención es que lo vamos a conseguir. Algo que parece no tener solución si solamente se trata de utilizar la fuerza. La administración de Biden fue muy clara al decir que todo aquel que pase por encima de los derechos humanos será perseguido hasta ser capturado. Y esto es precisamente lo que está haciendo el autocrático Nicolás Maduro, pasar por encima de los derechos humanos. Maduro está cada vez peor en cuanto a la situación de Venezuela, no solo porque pasa por encima de los derechos humanos, sino porque también empeora el trato a los civiles y militares de la Fuerza Armada. La atención en Venezuela llegó a un punto extremadamente crítico, ya que los Estados Unidos han anunciado el fin del gobierno opresor. Maduro sabe muy bien que la DEA y la CIA se encuentran realizando operativos desde Colombia para dar una sorpresa a la cual será la inmediata captura del señor Nicolás Maduro. La ONU ya se ha pronunciado sobre los actos de atrocidad de Maduro en contra de su población venezolana y han advertido que Estados Unidos deberán imponer lo antes posible una acción que expulse a Maduro del poder. La exfiscal venezolana Luisa Ortega ha denunciado a la cúpula madurista ante la Corte Penal Internacional sobre las atrocidades que Nicolás Maduro ha cometido en contra del pueblo venezolano. Nos vimos en la necesidad de acudir a esta instancia internacional por cuanto en Venezuela no hay justicia. No es posible que se logre sancionar a los responsables de estos crímenes de lesa humanidad. Nicolás Maduro y su gobierno debe pagar por esto, por estos delitos de lesa humanidad, así como también debe pagar por el hambre, la miseria, las penurias a las que está sometido el pueblo de Venezuela. Ya se han visto el despliegue de las tropas de inteligencia del gobierno extranjero en los países de Colombia y Brasil. Estos son los principales aliados estratégicos para activar una inminente intervención militar en Venezuela. Estados Unidos no soporta más las provocaciones del régimen en contra de los países internacionales. Por eso han afirmado que llegó la hora de imponer las medidas contundentes para dar con la inmediata captura del autocrático Nicolás Maduro. Y hoy es digno de aplaudir lo que está viendo el mundo, y es que la dictadura de Venezuela le quedan muy pocas horas porque hay un nuevo régimen institucional que se está creando gracias al trabajo que ha jugado Colombia y otros países. Yo espero que en los próximos días el cerco diplomático continúe y que lo que hoy han planteado como un acompañamiento sea para que se den unas elecciones libres, independientes, y se acabe la usurpación y Venezuela vuelva al curso institucional. Estás viendo Noticias de Última Hora. Seguimos con más información. La ONG de Venezuela Fundaredes denunció que en abril se detectó un incremento en las cifras de criminalidad en los estados fronterizos del país, donde se registraron un total de 99 asesinatos, 55 personas desaparecidas y 28 enfrentamientos armados. Según el informe Curva de la Violencia redactado por la ONG, los estados afectados son Apure, Táchira y Zulia, quienes comparten frontera con Colombia, Bolívar y Amazonas, que lindan con Brasil, y Falcón con Aruba y Curazao al norte, con incrementos en algunos casos superiores al 100%. En Fundaredes hemos presentado el informe anual Curva de la Violencia, que durante el año 2020 hemos registrado, monitoreado y documentado homicidios, desapariciones y enfrentamientos armados. Para ello hemos contado con las disertaciones de especialistas
en el área de la investigación periodística, en el área criminal, en el área de la violencia, frontera, fuerzas armadas y grupos armados irregulares. Fundarredes destacó los datos de Apure que elevó las cifras de consecuencia del conflicto armado entre fuerzas estatales venezolanas y un grupo formado por los integrantes ilegales de las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. La organización aseguró que en la zona participan además miembros de las Fuerzas de Acciones Especiales de la FAES, de la Policía Venezolana, a los que la alta comisionada de Derechos Humanos Michelle Bachelet atribuye ejecuciones extrajudiciales y que Fundarredes califica de acelerador de la violencia. Hemos querido compartir la preocupación que tenemos en función del creciente número de violencia que hay en territorio venezolano. La curva de la violencia en los estados fronterizos sigue creciendo. Hemos podido contabilizar en 2020 1.613 homicidios en comparación al año anterior, que se registraron en estas mismas entidades fronterizas 1.158 homicidios. Añadiendo un paréntesis, lo que hace la FAES es opacar al pueblo y atacarlo en vez de protegerlo. En Apure se contabilizaron 16 homicidios, 40 desaparecidos y enfrentamientos permanentes. Según la ONG, que no detalla si incluye los 8 militares del régimen, reportó como fallecidos entre el 21 de marzo y el 5 de abril, sin detallar si todos murieron en un mismo combate o fechas distintas. Sin embargo, y pese al conflicto armado, la lista de actos violentos la encabeza Zulia y Bolívar, donde se disputa el control de la explotación minera, ubicándose Apure en el tercer lugar, seguido de Táchira y Falcón y Amazonas en este orden. En el Zulia se registraron 37 homicidios, de los cuales 24 ocurrieron en medio de los 17 enfrentamientos armados registrados a lo largo del mes y en los que hubo participación directa de funcionarios del Estado venezolano. En Bolívar se contabilizaron 28 homicidios, 10 desapariciones y 6 enfrentamientos armados, mientras que el Táchira cerró el mes con 12 muertes violentas y 4 desapariciones y 3 enfrentamientos armados. La ONG no facilitó las cifras homicidios de Amazonas y Falcón, así como tampoco brindó datos sobre desapariciones y enfrentamientos en todas estas zonas antes mencionadas. Aquí está el general en jefe Vladimir Padrino López y el almirante en jefe Remigio Ceballos Hichazo. Ellos han estado en coordinación perfecta llevando las operaciones allá en el poblado La Victoria, en Apure, en la frontera con Colombia, frontera sur con Colombia, sur occidental. Ayer hubo una rueda de prensa muy completa informando la verdad de los acontecimientos. Venezuela es víctima de los grupos armados irregulares y delincuenciales de Colombia. Señoras y señores, más noticias de último minuto. Mucha atención. Analistas en conflicto dicen que el futuro de Nicolás Maduro será una cárcel en Florida. El destino de él ya está escrito y aquí le vamos a explicar el por qué. Un análisis ha confirmado que en el mejor de los casos Nicolás Maduro caería en la cárcel. Los pronósticos así lo indican durante toda la historia. Una imagen de la DEA a llevarse a Maduro en un avión militar luego de ser capturado en Venezuela será vista por todos nosotros. Ahí lo veremos rendido o entregado. Ese es el destino del dictador Maduro, al igual que le sucedió al dictador panameño Noriega. Las similitudes son impresionantes y se puede anticipar lo que va a suceder, y Estados Unidos la hará con Nicolás Maduro. Nicolás utiliza aún las órdenes dadas por la autocracia cubana de buscar un diálogo, y Estados Unidos ha dicho que no cree en diálogos con Maduro. No van a dialogar y solo están esperando una acción de Maduro que indique que él está realmente dispuesto a salir de Venezuela con tal de no ser perseguido. Una promesa que le había dado la administración del anterior presidente de los Estados Unidos en su momento como una alternativa para su salida es irse de Venezuela y no ser perseguido. Pero ahora la administración de Biden no acepta ese término para Nicolás Maduro. El peligroso plan de Maduro es intentar engañar a los Estados Unidos con el diálogo y alargar las posibilidades, algo que ya lo tienen detectado desde la inteligencia de los Estados Unidos. Aquí no me saca nadie, caballero, como usted no lo sacan de su vivienda. Así de sencillo lo digo, tranquilito, tranquilito. Esta casa seguirá siendo del pueblo y aquí seguirá estando Nicolás Maduro Moros, y en su casa usted va a seguir allí.
Es por ello que si Maduro no realiza alguna acción en los próximos días que indique que va a rendirse, su destino será la cárcel en Florida. Las leyes internacionales permiten que Estados Unidos entre a territorio venezolano a capturar e incluso a neutralizar al autocrático de Miraflores, Nicolás Maduro, y eso es lo que va a suceder, señoras y señores. Expertos en conflicto señalan que Maduro, como los otros autocráticos, no van a pactar una salida y se van a mantener en el poder lo más que puedan. Ninguno de los dictadores ha hecho un trato con Estados Unidos y todos se han arrepentido. Noriega estuvo a punto de aceptar uno, pero el dictador de Panamá también lo usó como un ardid para extender su poder. Maduro se comporta igual y se puede ver casi las mismas actuaciones, así que es un casi hecho que estos dictadores no salen a las buenas. El régimen de Maduro, siempre que se siente presionado, engaña con el amago de querer dialogar. Una de las lecciones cubanas es que la dictadura dirigida por Maduro amague con el diálogo, pero ya sabemos que él ya se ha burlado de Dominicana, de Noruega, de los Estados Unidos, de Bruselas y de muchos líderes mundiales, señoras y señores. El tiempo de dialogar ya no existe. Si el intento prosigue con ese plan, va a ser intervenido de manera militar para darle una señal al mundo que los dictadores no pueden burlarse del mundo ni del pueblo y que hay responsabilidades que deben asumir. Recordemos que Maduro ni siquiera es considerado como un gobernante, está en la lista de los más buscados con recompensa a cargos de la DEA y órdenes de captura que serán activados en las próximas semanas desde la Corte Penal Internacional. Cabe resaltar que esta es otra forma de presión para el régimen. Mientras tanto, Nicolás Maduro ha traído cubanos expertos para que le brinden asesoría para poder desarticular a la oposición, convencer a todos los militares de bajos mandos del afán de que sí deben defender su soberanía, mientras que también se dedican esos cubanos a desprestigiar y amenazar, inclusive a chantajear a los líderes de la oposición. Esos grupos que ordenan a Nicolás Maduro quizás en una intervención puedan salvarse de la prisión, pero Maduro no será que entre a una prisión estadounidense tal y como le sucedió a Manuel Antonio Noriega, porque el régimen cubano no lo va a dejar negociar y al final será como un tonto útil para el régimen cubano, que simplemente serán movidos para otra región o para otro lugar y que se podrán permanecer en el anonimato. Juan Guaidó se ha referido en cuanto a la situación venezolana, afirmando que la autocracia de Maduro está desmoronando al pueblo venezolano y que debe ser castigado por la justicia norteamericana, ya que los venezolanos no deben sufrir las consecuencias de una democracia corrupta. Vamos a convocar a nuestra gente el 5 de enero a respaldar al Parlamento Nacional. Los convoco a organizarnos desde ya, desde este momento, para alzar la voz en contra de la dictadura, para utilizar esa energía que vimos allá en el pueblo de Venezuela, esa esperanza volcada nuevamente en lo que le sirve al venezolano. Y hasta aquí llegamos con esta emisión de Noticias Internacionales. Si el video te gustó, regálame un me gusta y suscríbete, es totalmente gratis. Comparte esta información con tus amigos y familiares para que estén al tanto de lo que pasa en el mundo y nos vemos en otra emisión.